Hermanos y hermanas guatemaltecas, gracias por este voto de confianza. Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarlos. Con ese voto que ustedes me hicieron presidente, recibí un mandato. Y el mandato del pueblo de Guatemala es luchar contra la corrupción que nos ha carcomido. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Bueno, de los temas que abordaba y que decía el presidente electo de Guatemala, y ahora sí, vamos a seguir viendo parte importante, ya están analistas con nosotros aquí en nuestro estudio, de lo que decía Jimmy Morales al llegar al Centro de Cómputos del Tribunal Supremo Electoral, hablando, entre otras cosas, del apoyo a los jóvenes. Esto decía. La juventud fue la que dio inicio a las marchas hace meses en este país. La juventud fue la que se volcó en el partido FCN Nación a caminar por las calles y a convertirse en una forma diferente de hacer política cuando dijeron: yo soy tu publicidad. La juventud salió a votar y gracias a ellos creo que estamos teniendo hoy esta posición. La juventud tiene una posición preponderante en nuestra visión de país y de gobierno. Tenemos que fortalecer todo lo que vaya en el desarrollo humano, desde los dones histriónicos, talentos y virtudes natas, hasta las oportunidades de estudio y de trabajo, fortalecidas a través de ponencias como las escuelas de artes, oficios y negocios, para que el artista, aparte de su talento, sepa cómo comercializar su talento, para que el carpintero, el ebanista, el soldador, aparte de poder desarrollar ese talento, sepa cómo costear y sepa cómo hacer más grande su empresa. Y así, cada uno de los enfoques que queremos darle a los jóvenes es participación y oportunidad. No es fácil, ni hay varitas mágicas, pero juntos, con paciencia y con esmero, creo que lo podemos lograr. Y vuelvo a utilizar la frase con la que inicié: en Dios haremos proezas. Y si creemos en nosotros mismos también, yo creo que juntos podemos hacer grandes cosas. Bueno, ahí están parte de las declaraciones que daba ayer el presidente electo Jimmy Morales. También se le preguntó sobre el apoyo que va a dar al sector indígena. Esto es lo que dice al respecto. Aprovecho para mandar un saludo a nuestra gente que en esta ocasión se volcó y fue tanto urbano como rural el voto. Nos hemos reunido precisamente con nuestra gente de planificación. Por acá está Miguel Ángel Moir, allá está, que efectivamente nuestra política, al igual que lo dice el CATUM 2012-2032, debe haber un desarrollo urbano y rural. Y precisamente el acuerdo gubernativo que establece la desaparición de la discrecionalidad para las obras a través de gobiernos municipalistas, a quien también mando un saludo a todos los alcaldes electos, y les garantizo que va a haber un gobierno verdaderamente municipalista, para que los fondos sean invertidos en las necesidades reales, empezando por todo lo que tiene que ver con el agua, que es elemento vital, que no solamente para el consumo, sino para la agricultura, para el comercio y para la industria, y empezar con caminos rurales y vecinales en todas las áreas del país. Y por supuesto, el altiplano, el oriente en el corredor seco y aquellos cordones de mucha pobreza en el sur van a ser priorizados para que todo pueda llegar de la mejor forma, de forma descentralizada y regionalizada. Bueno, parte de lo que decía ayer en una extensa conferencia cuando llegaba al Centro de Cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Seguimos hablando de las impresiones, de lo que se viene, siempre, como lo decimos, en este ánimo de análisis, pero también de la proposición, de las cosas que esperamos y que debemos hacer también nosotros dentro de esta nueva gestión, ¿verdad? Está con nosotros Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana y de Mirador Electoral, y Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ricardo. Bueno, lectura realmente de algo que habíamos analizado ya en este espacio, de la posibilidad concreta de que Morales fuera el presidente de acuerdo a las encuestas, con un resultado arrollador. ¿Qué análisis hacemos de lo que pasó ayer, Manfredo? Bueno, yo creo que se confirmó el famoso voto de rechazo a la clase política tradicional, favoreciendo a un candidato que venía fuera del sistema, que representa algo diferente a lo que la gente ya estaba harta de ver.
Y creo que es una apuesta que hace el pueblo de Guatemala con una contundencia, porque el mandato es bastante contundente. Yo sí creo que Jimmy Morales tiene que leer, digamos, muy detenidamente este mandato, porque así como este capital político le llegó casi de sorpresa, así se puede esfumar. Es un capital político que es muy volátil, que lo recogió, dadas las circunstancias de país, pero que si no lo sabe administrar, rápidamente se le puede ir de las manos. Así que yo creo que ya queremos empezar a ver a un Jimmy Morales más profundizando en las propuestas. Todavía veo en su discurso mucha superficialidad en sus propuestas, habla mucho en contra del tema del mandato de combate a la corrupción, pero todavía no vemos ahí acciones que pueda llegar a tomar. Todavía no se ve una propuesta sólida. Entonces yo creo que, bueno, hay tiempo ahora para que se dedique a conformar el equipo y las propuestas. Yo sí creo que Guatemala no está para salir adelante con pequeños programas. Guatemala sí necesita una transformación radical en el modelo de gestión gubernamental, y no se va a hacer creando nuevos programitas, cerrando unos y creando otros. Realmente se necesita una visión completamente diferente. ¿Es el candidato de los jóvenes? Tomando en cuenta la importancia y la preponderancia de los jóvenes dentro del padrón electoral, Pedro, ¿es el que representa realmente este nuevo espíritu de una juventud ciudadana mucho más participativa? Bueno, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a todos nuestros amables televidentes. Y bueno, yo miro a Jimmy Morales como el candidato que demuestra que se pueden hacer las cosas distintas. El candidato que recoge, como bien estaba diciendo Manfredo Marroquín, pues toda la coyuntura y todo lo que estaba pasando en el país, y se presenta como alguien que viene de afuera del sistema, alguien fuera de la clase política que nos tenía acostumbrados, y parte de las peticiones que veníamos pidiendo en la calle desde el mes de abril era la renovación de la clase política, la depuración de los políticos y una lucha frontal contra la corrupción. Jimmy Morales viene de afuera del sistema, se presenta, empieza a crecer contra todos los pronósticos, rompe cualquier tipo de esquema tradicional en las elecciones, sobre todo que no se sobrepasó el techo de campaña, no se cumplió lo de siempre, de que quien gasta más es el que gana las elecciones, y creo que esos son buenos mensajes de que se pueden hacer cosas distintas en Guatemala. Algo súper importante es que desde el día de ayer se empezaron a percibir mensajes a nivel internacional en donde Guatemala sigue siendo ejemplo a nivel mundial. A través de la vía democrática, a través de la vía pacífica, estamos logrando dar pasos importantes, pasos trascendentales, en donde estamos poniendo a Guatemala en un momento histórico y en donde estamos diciéndole a otros países sí se pueden hacer las cosas por las vías correctas. Bueno, un momento que hay que aprovechar. Con Manfredo hablábamos ayer de este famoso pacto, de esta alianza por la transparencia, donde hay tantas instituciones tan importantes, referentes realmente fundamentales del país, pero ahora ya, como decíamos, el presidente electo debe empezar a jugar un rol distinto, no solamente como observador, como lo fueron cuando eran candidatos Sandra y Jimmy Morales, sino ahora ya como presidente electo, y el mismo Jafet Cabrera, vicepresidente electo de la República, ya haciendo una carta importante allí. ¿De qué manera ustedes van a acompañar esta gestión? Porque la lucha contra la corrupción fue la gran bandera, digamos, de oferta del candidato Morales. Sí, yo creo que el nuevo gobierno tiene que entender que la lucha contra la corrupción depende de que funcione los diferentes organismos del Estado de Guatemala, no de la voluntad únicamente la voluntad del nuevo gobierno. Obviamente el nuevo gobierno tiene que hacer una oferta a los guatemaltecos, en primer lugar, no de llevar gente que evidentemente, y en Guatemala somos un país pequeño, todos sabemos cuando se nombra gente cuyo único interés es ir a hacer negocios al Estado. Claro. Lo primero que tiene que asegurar Jimmy es que eso no ocurra, que no vaya a nombrar gente que ya en el pasado ha estado cercana a negocios del Estado y que ya se sabe cuáles son sus intenciones. Creo que eso es número uno. Número dos, creo que la propuesta se tiene que centrar de gobierno en cómo asegurar mejores controles a lo interno del Ejecutivo. Y número tres, la mayor apuesta contra la corrupción es dotar
de los recursos suficientes a los entes de control, a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público y su Fiscalía Especializada Anticorrupción, a la Procuraduría General de Nación, que siempre han estado dependientes de la voluntad de lo que les quiera dar el gobierno. Así es. Y eso no es así. Yo creo que si Jimmy de verdad quiere garantizar un gobierno transparente, tiene que apoyar a los órganos de control. Y obviamente un gobierno controlado con instituciones independientes, no cooptadas, como han hecho todos los gobiernos anteriores, que se han tratado de asegurar un contralor amigo, una procuradora general, que bueno, lo nombra el presidente, pero que no es realmente independiente. Ese ha sido el problema. Yo creo que si Jimmy rompe simplemente con eso, ya está asegurando una buena parte de la tarea de lucha anticorrupción. No es que esperemos que él empiece a hacer cosas, simplemente con hacer esta separación, garantizar la independencia y los recursos de los órganos de control, ya tenemos buena parte del trabajo hecho. Y en relación al Congreso de la República, que es otra de las cartas que hoy mismo tienen que empezar a jugar, si bien hablaba de comisiones que van a empezar a trabajar en finanzas, en temas económicos, el tema de la aprobación del presupuesto es fundamental, pero las cartas que deberá jugar con mucha astucia y con mucha inteligencia dentro del Congreso de la República, ¿cuáles deberían ser? ¿Y cómo exigimos a los ciudadanos que el Congreso acompañe la gestión también? Bueno, en primer lugar, Jimmy Morales tiene que comprender de que ahora como presidente de la República, el presidente electo de la República de Guatemala, pues se convierte en una figura política que demuestra la unidad de todos los guatemaltecos. Tiene que empezar ese acercamiento con los diputados y con los congresistas, porque a la larga va a tener que trabajar de la mano. No podemos estar dejando por un lado al Congreso de la República si sabemos que ahí es donde se aprueban leyes importantes, proyectos de país, el presupuesto para poder gobernar y poder financiar las acciones de las políticas públicas en el país, etcétera. Entonces, Jimmy, como una de las primeras acciones que debe de tomar es ver la manera en la cual logra ese acercamiento con el Congreso actual, que si bien es cierto, es un Congreso que ha sido pues cooptado por la corrupción y por intereses personales y por un montón de cosas que ya sabemos y que para nadie es un secreto, pues también tiene que buscar ese acercamiento. En segundo lugar, la población debe de continuar con esta depuración de la clase política. Hemos presentado un listado de 11 diputados que son contratistas del Estado que no deberían de tomar posesión el 14 de enero. Bajo ningún concepto y está en las manos de un Tribunal Supremo Electoral que ha tenido el acompañamiento ciudadano desde el principio, desde el momento en el que cancelaron a los partidos políticos y los suspendieron y ahí estuvimos los ciudadanos y ahora los ciudadanos les pedimos al Tribunal Supremo Electoral que den esa milla extra que necesitamos para poder continuar con esa depuración. No les cuesta nada hacerlo realmente. No les cuesta nada y es cuestión de voluntad política, sí. Ricardo. Algo muy importante en relación al tema de Congreso y al tema de la futura toma de posesión de Jimmy Morales es que los guatemaltecos debemos de comprender que cambiar este país no va a ser cuestión de una persona o de solo el Congreso de la República, es de todos los guatemaltecos, de los 16 millones de guatemaltecos, menos los corruptos, en donde cada uno puede apostarle al país, aportarle a Guatemala desde cada uno de los campos de acción que tenemos en el día a día. Y ahí es donde podemos contribuir al fortalecimiento del país. No podemos delegarle toda la responsabilidad al presidente de la República o al Congreso de la República. Debemos de darle ese acompañamiento, debemos de ser propositivos, como bien decías al inicio, pero también tenemos que estar con los ojos abiertos para fiscalizar cada una de las acciones que hagan ellos. ¿Cómo visualizás, Manfredo, en 4 años el país, terminando la gestión de Morales? Eso es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero porque uno estará la expresión de deseo, pero de ciencia ficción. Sí, la verdad. Pero bueno, mira, Volver al Futuro tuvo ya llegamos a la famosa fecha que nos parecía que nunca iba a llegar. ¿Cómo te imaginas que será Guatemala en 4 años? Mira, yo creo que eso lo vamos a poder responder con más sustento cuando conozcamos ya los primeros pasos del gobierno. Creo que la primera señal inequívoca para poder responder esa pregunta va a ser la conformación del gabinete. El gabinete dice muchísimo de lo que quiere hacer un gobierno realmente y de las potencialidades de un gobierno. Recordemos el nombramiento de gabinetes anteriores, gentes totalmente ya conocida, señalada,
ya sabías tú. Y acomodados, obviamente, porque Sí. respondían a favores políticos, amigos de ministros que se metían también Entonces allí. yo creo que la primera decisión estratégica del presidente es la conformación de ese gobierno. Bien. Yo sí creo que Jimmy tiene que aprovechar, el nuevo presidente, la buena posición, la buena imagen que por primera vez tiene Guatemala en muchos años. La imagen país de Guatemala es pésima y hoy por primera vez tenemos una estrellita, tenemos una buena imagen. Yo creo que el presidente tiene que saber eso, entender eso y saber capitalizarlo. Obviamente para capitalizar eso se necesita que él haga un buen gobierno, que dé unos buenos primeros pasos. Yo sí estoy seguro que el Congreso, que es una gran interrogante que tenemos todos, ¿cuál va a ser el desempeño del Congreso frente al nuevo gobierno? Si el presidente es capaz de transmitir un mensaje claro a los guatemaltecos y al Congreso, yo estoy seguro que por muy diferentes que sean los intereses de las bancadas en el Congreso, lo van a seguir. Deberán alinearse. Lo van a seguir, porque entienden que el presidente tiene ese respaldo popular. Y si lo acompaña la ciudadanía, es que ese es el tema. Si es un presidente que logra conexión con la ciudadanía y es respaldada justamente en sus acciones, el Congreso no le va a quedar de otra, señores, ni a ninguna otra institución o a ningún funcionario que no haga las cosas que tienen que hacer. Él tiene que aprovechar eso, es un momento corto, un periodo corto. Cortísimo. O cada acción va a ir reforzando o desgastando esa unión que hoy está. Entonces, y por sí, eso, que es un gran estratega, Jimmy Morales, en todos los sentidos de la palabra, ¿eh? Y por eso tiene que dar esos primeros pasos muy seguros, no dejar flancos abiertos a posibles ataques que le cuesten ya la merma de ese capital político tan importante que obtuvo el día de ayer. ¿Y qué hace la sociedad porque es como tan vulnerable o tan sensible a que cualquier cosa, y lo hemos visto en redes sociales, cualquier cosa, hasta una declaración que a lo mejor en un momento de efervescencia se puede hacer? Hablamos del caso de Belice o lo dicho por Jafet Cabrera en relación al tema de los españoles, o bueno, tantas cosas que en un momento se dicen, pero que generan una reacción tan fuerte, ya siendo el presidente también tener esa, no ser permisivos de ningún punto de vista, pero también saber entender, porque hay momentos, bueno, habrán cosas que no serán las más adecuadas, esperemos que no, pero van a pasar muchas cosas a lo largo de esto. Entonces la sociedad también tener este compás, no sé si de paciencia, cuál sería la palabra correcta para poder también acompañar esta gestión, ¿no? Porque estamos como muy impacientes por ver cosas ya, por ver resultados ya, por ver cosas que cambien ya. Y no siempre es posible de la noche a la mañana, ¿no? Así es, Ricardo, y algo muy sin importante. Sin dejar de poner el dedo en el renglón, ojo, Claro. No, sin por dejar supuesto. de controlar, obvio. Algo muy importante es que en los últimos meses hemos aprendido a madurar como ciudadanos. Hemos aprendido de que a través de las vías pacíficas, a través de la vía democrática, podemos lograr objetivos importantes. La ciudadanía debe de comprender, y los que se están involucrando en todo este ambiente de hacer política ciudadana deben de comprender de que hay que pasar de la protesta a la propuesta. Si algo no nos gusta, propongamos soluciones, pero no nos quedemos solo en estar criticando. Una cosa es fiscalizar y otra cosa es criticar. La fiscalización va de la mano con propuesta, con soluciones, con acciones concretas a los diferentes problemas que tiene el país, y comprendiendo también, muy importante, que cambiar Guatemala no va a ser de la noche a la mañana, ni en 4 años. En 4 años no se va a lograr pues mucho, se va a lograr muy poco, pero sí algo que tiene en sus manos Jimmy Morales como el presidente de esta nueva Guatemala, de esta primavera democrática que estamos empezando a construir los guatemaltecos, es empezar esa ruta, que sin importar quién llegue al poder, podamos mantener y cumplir objetivos específicos en un corto y mediano plazo, cumplir nuestras metas, cumplir pues cómo queremos esa Guatemala del futuro y hacia dónde queremos llegar. Y en la medida en la que comprendamos de que Guatemala no hay que cambiarla cada 4 años, sino que tenemos que tener una visión a futuro, donde cumplamos esos objetivos, donde cada persona que asuma al poder sepa hacia dónde debemos de ir,
vamos a encaminarnos hacia el desarrollo, vamos a construir esa Guatemala que todos nos merecemos. Bueno, muchísimas gracias, Manfredo. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos esta mañana. Manfredo Marroquín y Pedro Cruz, analistas que nos van a acompañar, obviamente, a lo largo de toda esta gestión. Hay mucho que analizar y ojalá se dé la apertura también para que muchas personas que no se decidían a participar en política, si realmente es exitosa, y eso es lo que auguramos y lo que realmente queremos para la gestión de Morales, se animen a participar más activamente ya desde otra plataforma para poder tomar decisiones concretas. Vuelta a página. Alberto Cardona desde las calles. Te escuchamos, Alberto. Vamos adelante.